Ya estamos con nuestro invitado, el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, Connie, buenas Porque noches. además viene de la región. De la región. De recorrer, ¿cierto? Tuvimos hoy día en la mañana, Higgins. sí. Por suerte está un poco mejor. Un poquito mejor después de las inundaciones. Así es. Bueno, lo que no está un poco mejor es el ambiente, podemos decir, ni los acuerdos entre el gobierno y la oposición de cara al 11 de septiembre, a la conmemoración de los 50 años. Y lo primero que quiero preguntarle, diputado, es ¿por qué razón no quisieron firmar esa declaración del gobierno que la verdad que no dista mucho de la que ustedes presentan y es difícil como oponerse a los 4 puntos que hay en la declaración del gobierno? ¿Es un gallito finalmente? No, mira, a ver, quien mejor lo ha explicado, saludar por supuesto a Max, a Cristian, es Daniel Melo, diputado del Partido Socialista, que hoy día se pega el siguiente tuit. Dice, mire, si el presidente y el gobierno realmente hubiera querido que la oposición firmara un documento común, habría conversado y dialogado previamente. Abro comillas. La gestión política en una fecha tan importante ha sido un desastre, contradictoria y llena de errores. Lo hizo un diputado del Partido Socialista. ¿Por qué esto no es tan menor? ¿Y usted adscribe a esa declaración? O sea, ¿es culpa del presidente? Yo creo que le expresa un sentir de un gobierno cuyo presidente, por su distancia etaria, tenía una posibilidad extraordinaria de hacer una cosa de futuro, de hacer una cosa mirando los próximos 50 años, y yo creo que se ha encargado de hacer imposible un clima de reconciliación. Para mí, los ha invitado, o sea, hoy día los volvió a invitar al acto de conmemoración del lunes. Si no se trata de... A ver, mira, yo quiero explicarle lo siguiente a los que están en su casa. Para mí el hito fundamental es cuando el presidente Boric le acepta la renuncia a Patricio Fernández. Ya. ¿Y por qué? Lo decía Max. Porque detrás de ese hito lo que hay es aceptar un tono de lo que venía para adelante, subyugado a la pretensión del Partido Comunista de transformar este hito en un hito de rememorar la confrontación, de rememorar el conflicto y no de aproximarse de cara al futuro como, en mi opinión, pretendía Patricio Fernández. Y eso de ahí en adelante ha sido una seguidilla de errores, de contradicciones, de discursos confusos, de por un lado levantarse un día a lo Elwin y llamar a los grandes acuerdos, pero al día siguiente levantarse a lo conflicto y afrentando a fundadores de uno de los partidos de oposición. Entonces, tú al final, yo siento que has tenido un presidente tan contradictorio y tan errático que yo creo que hoy día no es un problema solo para Chile Vamos a asistir, sino que también yo creo que para ciertos partidos de centro va a ser un problema asistir. Porque es tal el... Pero partidos como Demócratas, partidos como la DC... Pero mire, la Democracia Cristiana hizo una declaración pública en la Cámara de Diputados, donde básicamente hizo un planteamiento absolutamente moderado, y a la salida lo funó el Partido Comunista. Porque el Partido Comunista acá lo que pretende, de alguna otra manera, si a alguien le queda alguna duda, era cosa de mirar la puesta en escena que hicieron ayer, es transformar el acto del lunes en una especie de reivindicación de ciertas cosas que ellos adscriben, y yo creo que, francamente, establecer una especie de verdad oficial sobre lo que ocurrió hace 50 años atrás. Cristian. En ese mismo punto, una cosa es lo que efectivamente se puede haber equivocado el presidente, la mala gestión política o lo que puede decir Daniel Melo en ese tuit. Pero otra cosa es asumir el liderazgo y también el protagonismo que ustedes podrían asumir, porque al final del día, más allá de quién ha puesto la música y el impacto que ha tenido el Partido Comunista en la conmemoración, los 4 puntos son bastante sensatos. Entonces la pregunta que tengo yo es, ¿por qué no firmar esos 4 puntos? ¿Por qué no buscar el mínimo común donde hay posibilidades de llegar a acuerdo y ponerse en una posición un poquitito más madura que seguir jugando a la refriega política y a la confrontación? Porque con eso, ¿quién gana? La polarización, gana la crítica al gobierno, pero el gobierno ya está bastante aproblemado. Entonces la pregunta es, ¿por qué la derecha y por qué Chile Vamos no quiso rubricar algo que rubricó el presidente Piñera? El gran líder que ha tenido Chile Vamos durante los últimos 20 años, el 2 veces presidente de la República y que hoy día vuelve a aparecer en las encuestas porque parece ser que la gente empieza a valorar a la gente que busca no seguir polarizando. Mira, paréntesis de 10 segundos. Qué notable que el legado de estos 50 años sea que el presidente Boric firme una carta y una declaración con los presidentes de los 30 años que él tanto criticó para construir su proyecto político. Mire las vueltas de la vida. Porque permíteme, ¿le vamos a dar una vuelta positiva o vamos a criticar ahora eso? Porque si no lo hubiera hecho, ¿qué es lo que hubiéramos dicho? El saldo positivo de esta conmemoración es la derrota definitiva de la superioridad moral del Frente Amplio, que partió acabándose el 4 de septiembre del año pasado y que concluye aquí, cuando el presidente Boric pasa de está avisado a fue un gran demócrata. Yo creo que eso, si tú me preguntas, es por lejos
el saldo más positivo de esto porque se acabó para siempre la superioridad moral del Frente Amplio. Ahora, tú decías hace un rato, Connie, algo que yo quiero resaltar. El que no se haga mención explícita en la carta del presidente como punto especial el tema de la violencia no es un tema tan menor. Está incluido. Hay una condena a la violencia. Es una frasecita corta en uno de los puntos. ¿Qué? Pero escúchame, yo tuve hace 2 días atrás un debate con Luis Cuello, el jefe de bancada del Partido Comunista, y lo emplacé públicamente si él estaría disponible a suscribir públicamente una condena irrestricta a la violencia como medio de acción política. Y el problema es que no son capaces. Nosotros pensábamos, y esa era una situación que nos ponía en una posición interesante, que el presidente iba a pescar los 7 puntos de Chile Vamos y decir, ¿sabe qué más? Lo suscribo. Suscribimos los 7 puntos de Chile Vamos. Pero ¿sabes por qué no puede? Porque hay 2 puntos muy complicados para el Partido Comunista. El punto de condena a la violencia y el punto de la libertad de prensa, pues, que son 2 puntos para nosotros medulares. Entonces, cuando ustedes nos dicen que la declaración que vamos a suscribir de cara a los próximos 50 años no es capaz de contener una condena irrestricta a la violencia, cuando hace 4 años atrás, no hace 50, hace 4 años atrás, la izquierda chilena de mi generación tuvo una actitud condescendiente con la violencia, entonces permíteme decir, para mí es un punto estructurante y ahí al presidente me parece le faltó un poquito más de Diputado, el presidente ha tenido en estos últimos días efectivamente una especie de amor súbito por el expresidente Piñera. No los deja a ustedes, no los ha dejado a ustedes descolocados, no ha complicado a Chile Vamos la aceptación, la participación de Sebastián Piñera en estos acuerdos, en esta firma del día de hoy, cuando ustedes deciden finalmente no firmar y no ir el día lunes tampoco a la moneda? Mira, yo reflexioné este tema y yo creo que los presidentes, Max, funcionan en una coordenada distinta a la coyuntura. Porque los presidentes, y paradójicamente también los expresidentes, siguen siendo figuras que trascienden a la coyuntura de su coalición o de su posición, sino que son patrimonio de alguna otra manera de todos los chilenos. Entonces, yo creo, francamente, que el presidente Piñera tenía que hacer lo que hizo. Ahora, no podía no firmar ese acuerdo. O sea, yo creo que para el presidente Piñera, si quería honrar la estatura de un expresidente, tenía que actuar de la forma en que lo hizo. Si mi problema es el siguiente, mira, y permítame, perdona, Connie, cuando uno mira cómo actuó el presidente Lagos en circunstancias parecidas, fíjate la frase del presidente Lagos, pues, Connie, para que entendamos... ¿Para los 30 años? Para los 30 años. Dice, mira, el 11 de septiembre es un día de dolor, no lo voy a leer entero, donde hay que hacer reflexión de un país donde hay más dolor, pero ese dolor se convierte en memoria de todos los chilenos, en memoria compartida, y fíjate, aunque no necesariamente común, porque es natural que existan versiones diversas de lo acaecido hace 30 años. Por una frasecita como esa cayó Pato Fernández. Porque en el fondo el presidente Boric, lejos de empatizar con lo que hizo el primer presidente socialista después de Salvador Allende, que fue entender que los hitos de conmemoración como estos son reconciliatorios, no buscan imponer verdades únicas, básicamente se subyugó, me parece a mí, a la tesis del Partido Comunista. Entonces, no quiero seguir con más. Mira, no se trata de reivindicar a Allende, no es mi papel. Ricardo Lagos, po. Entonces, cuando tú me dices que el acto del lunes... Pero Ricardo Lagos no es Gabriel Boric. O sea, este gobierno no es la concertación. Yo no tengo ninguna duda de eso, Connie, pero en el fondo, ¿por qué es tan importante los tonos? Porque los presidentes son los que conducen los climas políticos de los países. Y por lo tanto, me parece que el contraste es tan evidente que el presidente Boric se perdió una buena oportunidad para haber construido un clima distinto. Ya, pero déjame solamente ponerte ahí una baza, porque ustedes dicen como que lo que hizo el presidente Boric, que efectivamente, y yo creo que él mismo ha reconocido que ha cometido errores en este intentar aunar postura en las semanas previas. Ya, pero ya pasó. Hemos visto, digamos, intentos del presidente por tratar de convocarlos a ustedes. Los invita hoy de nuevo. Llega un minuto en que ya me imagino que tiene ahí dignidad, no puede seguir tratando de convencerlos, ¿cierto? Pero es que como que nada fuera suficiente para ustedes. Da la impresión que en el fondo partieron, antes de empezar a negociar, ya partieron con la idea de que esto no lo vamos a transar y aprovecharse también del momento para darle un fracaso al gobierno. Connie, mira. ¿No es así? Esta es una oposición que ganó con el 62% a un gobierno que se apropió de la propuesta constitucional y a los pocos días fue a verla a la moneda. Ubique usted otra oposición en el mundo que haga una cosa así. Es una oposición que va a tomar desayuno con el gobierno cuando está en pleno caso convenios. Entonces, yo rendir examen de mi sensatez, de mis credenciales democráticas, de mi capacidad de contribuir, francamente no tengo ninguna. Entonces, lo que pasa acá es lo siguiente, que cuando el presidente Boric traslada la discusión a la confrontación, a la polarización, hace imposible a la oposición actuar con sensatez, porque en el fondo lo que hace es pretender que la oposición
de alguna otra manera esté por sobre el tono de confrontación al punto de aceptar incluso que no haya una condena a la violencia porque le molesta a un partido minoritario de su coalición. Si el liderazgo que él debió haber tenido es haber decir, ¿sabes qué más? Si el Partido Comunista no se sube, bueno, será problema del Partido Comunista, pero que a estas alturas no nos atrevamos a condenar la violencia y el terrorismo como un piso de conversación, permítame, Connie, los chilenos no lo entenderían después del 19, después de hace un par de años atrás. ¿Este ambiente y este tono se acaba el martes 12? O sea, yo creo que los chilenos lo único que quieren es que sea 12 de septiembre. O sea, viene un... Bueno, lo decía Cristian hace un rato. O sea, si tú me preguntas a mí, lo más lamentable de todo es que habiendo podido ser un hito conmemoratorio de sentido futuro y de adhesión ciudadana, es todo lo contrario. Yo hoy día lo que observo en mi distrito, a propósito de lo que tú decías, es que la gente está desesperada porque sea 12 de septiembre y que volvamos a discutir de las pensiones, del pacto tributario, de lo que sea, pero no de este clima de confrontación. Pero ya que estamos en esto, y estamos enfrascados en este tema... Todavía no pasa, todavía no es 12 de Y septiembre. todavía quedan como 4 o 5 días. 4 largos 2 días, digamos. Exacto. Una pregunta, ¿qué edad tiene usted, diputado? La misma, no, creo que un año más que el presidente Boric, 38. Ya. Y por la historia contada que usted tiene, que ha escuchado, que ha leído y por la que se ha documentado, ¿qué fue para usted la figura de Pinochet? ¿Un dictador? ¿Un presidente de la República? ¿Qué fue el gobierno de Pinochet para usted? ¿Una dictadura? ¿Un gobierno militar? ¿Fue un gobierno necesario o inevitable? Etcétera. ¿Cuál es la imagen que tiene de ese periodo y particularmente de Pinochet? Mire, yo creo que Chile lo que le ocurrió desde los 60 a la época, y aquí suscribo la tesis de Mario Góngora, así que tengo que ser honesto en lo que yo suscribo. Yo le estoy preguntando... Voy a aterrizar allá, pero mira respecto... ¿sabes lo que pasa? La gracia de este programa del es dictador que no es como ese Pinochet, típico juego. no que hagamos clases de historia. No, si no son clases de porque historia. Es importante, Cristian, porque creo yo... Es que, a ver, creo uno yo que está es 50 importante años. que las nuevas generaciones tengan una visión y una opinión respecto a las cosas. Creo Totalmente. que el presidente Boric, que también es de tu misma generación, a lo mejor se ha exacerbado, se ha extralimitado en mirar de repente medio utópicamente el periodo de la Unidad Popular. Pero por eso la pregunta es, ¿cómo miras tú el periodo de los 17 años de dictadura o de gobierno militar, como lo quieras llamar? O sea, yo creo que es un gobierno autoritario que tiene que responder por las violaciones a los derechos humanos que se produjeron, que yo condeno de manera irrestricta. Pero me parece que si uno mira de los 60 en adelante en Chile, aquí hubo una pretensión de distintos mundos de imponer miradas unívocas a la sociedad. Que eso se tradujo en fuertes confrontaciones, en una constitución como la del 25 que no resolvía esto bien, especialmente en su sistema político presidencial, y además, si me permites, en un gobierno como el de la Unidad Popular, que te confieso que el libro de Daniel Mansuy me ha sido muy ilustrativo en muchos de estos puntos, en donde no fue capaz el presidente de administrar una coalición que hizo todo lo posible para hacer inviable ese gobierno, que practicó como parte de su inventario atentados directos al Estado de Derecho, y que por lo tanto me parece a mí se produce un quiebre en la democracia, que en esto fíjese que coincidimos las dos declaraciones de hablar de quiebre en la democracia. Pero no hablan ustedes de golpe de Estado en esa declaración, ¿por qué? Y llama la atención que el del gobierno tampoco, porque yo creo que acá hay que mirar que el quiebre institucional que se produce en Chile es el fracaso colectivo de la política, que es algo que no se puede volver a repetir. Y mi impresión, y fíjese que mirando para el futuro, nosotros tenemos que condenar la violencia siempre porque es imposible disociar el fracaso institucional de la violencia legítima como ocurrió en ese tiempo. Y en ese sentido, usted dice insistentemente que cómo es posible que el gobierno no pueda, en su declaración, condenar el uso de la violencia como herramienta política, ¿cierto? Y el terrorismo, pero ustedes tampoco han sido capaces de condenar el golpe de Estado. Lo decía en su entrevista, en la entrevista de Max Colodro, que dice, la derecha no quiere o no puede condenar el golpe de Estado porque en el fondo cree que era inevitable, ¿cierto? ¿Es así? ¿Por eso no lo pueden condenar? No. Yo creo que mi generación, y aquí hablo por mí, tiene un consenso bastante claro de que lo que ahí aconteció es un fracaso para Chile, que las violaciones a los derechos humanos son inaceptables, que la democracia siempre tiene que ser el camino. Yo la verdad te voy a confesar una cosa, pensaba que en mi generación la condena a la violencia era algo transversal. Para mí fue muy frustrante siendo diputado ver a algunos colegas de mi generación validando el Si Baila Pasa, por ejemplo, que quizás en lo personal, por quizás mi ascendencia alemana, me es especialmente violento, porque usted sabe que el Si Baila Pasa era algo que se practicaba en el gobierno nazi. Y por lo tanto, yo creo que hay ciertos consensos generacionales que nosotros ya tenemos. Pero si me permites volver a lo que nos convoca, yo creo que el presidente Boric tenía una oportunidad inédita. Y la encuesta Criteria lo que más claro deja es que él fracasó al ser el presidente evaluado como que más acentuó la confrontación en haber aprovechado su oportunidad. Si piensa que el lunes, pues, Connie, va hasta Pablo Iglesias.
O sea, ustedes me preguntan, ¿qué tiene que ver con la conmemoración de los 50 años de Chile Pablo Iglesias y Baltasar Garzón? O sea, han transformado lo del lunes en un verdadero, permíteme la franqueza, un cónclave de cierta mirada. Entonces, yo lamento mucho... ¿Por eso no van ustedes? A ver, es que al final, si tú le impones un tono tan evidente a esto, que no busca una cosa transversal, de reconciliación, pucha, hace bastante imposible para una oposición sensata asistir. Ahora, sí, quería preguntarle por Gloria Hood, la presidenta de Evópoli, que estuvo bastante convencida, estuvo aquí hace como un par de días y yo le pregunté por la declaración y dijo, yo firmaría esa declaración. Y entiendo que anoche estaba bastante abierta a firmarla. ¿Ustedes la convencieron de que no lo hiciera? ¿Qué pasó ahí? Pero usted se imagina, yo le dijera a usted que yo convencí o no convencí, capaz que me acusen hasta de mansplaining. No. Pero mire, no, yo creo que ¿Qué pasó ahí? En las coaliciones, Connie, uno no actúa a la pinta de alguien en particular. Mira, a mí me preguntaban si el presidente, si no el presidente Piñera. El presidente Piñera es una voz muy incidente. Pero lo llamó para tratarlos de convencer como él mismo suscribieran la sí, claro. declaración. O sea, el presidente intenta siempre persuadir, pero Ya. tal como lo reconoció él hoy día. El presidente Piñera toma sus decisiones, Chile Vamos toma sus decisiones y eso es lo más normal. Entonces, Chile Vamos, cuando actúa como coalición, pone en común las miradas de los distintos partidos y llegamos a una apuesta en común que, a ver, si usted me permite a mí, yo creo que la declaración de Chile Vamos tiene la gran virtud de haber sentado 7 puntos de futuro que son tremendamente relevantes. Mira, a mí me trajo el recuerdo como cuando en plena campaña del rechazo nosotros dijimos que si rechazábamos íbamos a cumplir con una serie de principios. Y yo te aseguro que la izquierda nunca nos creyó hasta que firmamos el acuerdo por Chile. Y estuvieron esos principios. Dijimos que iba a estar el Estado Social Democrático de Derecho. ¿Cómo va a estar el Estado Social Democrático de Derecho si la derecha no cree en eso? Y ahí está, pues. Fíjate que la izquierda, a propósito de Aldo Valle, hoy día está para petar las bases, pero porque antes les parecían unos retrocesos civilizatorios y las mismas frases que usan hoy día las usaban respecto a las bases institucionales. Mira la vuelta de la vida. Sobre eso le quiero preguntar. En este contexto, diputado, ¿usted cree que existe todavía la posibilidad de llegar a una constitución finalmente transversal, aprobada por una mayoría absoluta el 17 de diciembre? Mira, ayer me tocó por fin incorporarme. Yo tengo que ser bien franco, Max, hasta ayer nosotros las directivas de los partidos no habíamos estado tan involucradas. Yo me quedé muy defraudado porque me trajo recuerdos como cuando negociábamos las bases que ciertos sectores de la izquierda escalaban todo a línea roja. Porque yo cuando escucho a Aldo Valle decir que la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones es una línea roja, yo puedo entender que la concesión de los hidrocarburos, puedo entender la discusión de los tratados internacionales, y así he estado escuchando a algunos expertos de izquierda que en eso ven un problema, estemos abiertos a discutirlo. Pero la izquierda chilena tiene que asumir que por sus propias decisiones, la libre elección en materia previsional y la propiedad de los fondos tiene mucha explicación en la decisión que ellos tomaron de hacerle un daño al gobierno anterior a través de los retiros previsionales. Entonces, no pretendan hoy día, cuando la ciudadanía tiene una convicción tan arraigada en esa naturaleza, que nosotros pretendamos una constitución que no haga eco de eso. Es como cuando yo escucho a algunos de la izquierda que no quiera que tengamos defensoría de las víctimas, pero ¿en qué? O que no tengamos algo relativo a la inmigración ilegal. Entonces, las constituciones también le hablan a las coyunturas. Entonces, yo soy optimista. Creo que si terminamos este dime y direte entre, por decirlo así, irreflexión de un lado y irreflexión de otro, y nos ponemos serios y efectivamente ponemos arriba de la mesa lo que es línea roja, yo francamente soy muy optimista de que sí se puede lograr. ¿Y ese optimismo también lo tiene con respecto al 11 de septiembre? Estamos a 8 hoy día. 7. 4 días. En realidad estamos casi a 8. Sí. Ya, faltan 4 días. ¿Hay algo que puede hacer o que podría hacer el presidente Gabriel Boric para convencerlos de que firmen esa declaración o de que asistan al acto del lunes? ¿Qué tendría que hacer el presidente? Mire, si hubiera algo, yo no lo diría en un canal de televisión. Pero, ¿qué podría hacer? No le estoy diciendo una cosa específica, pero que tendría que invitarlos de nuevo, como hoy día los invitó. Mire, me llamó la atención que hoy día haya dicho y haya hecho trascender, yo creo que un error, que estuvo dispuesto a hacerlo en un lugar distinto, porque de alguna manera reconoce que el lugar oficial entonces no da garantía. Yo creo que el presidente... ¿Y eso se los dijo a ustedes? A mí por lo menos no, me imagino que los dijo? presidentes de los partidos sí, pero mira, yo creo que el presidente, si se manda esa frase es porque no capta la profundidad del problema, que es que la profundidad del problema es que sus actuaciones se han encargado que para una oposición sensata sea muy difícil hacer una apuesta en común con un gobierno que lamentablemente, Connie, ha sido capturado por la mirada ya, pero más entonces se lo reduccionista. pongo de otra manera. ¿Podría revertir eso que... Ya,
si damos por sentado, digamos, lo que usted está diciendo, que son las actitudes del presidente en las que han llevado a este escenario, ¿puede revertirlo el presidente? O sea, la política es dinámica. Con eso respondo su pregunta. Ya, o sea, ¿podrían terminar firmando ese acuerdo? O sea, yo no voy a o asistiendo yo no al acto estoy del disponible a lunes. que el resultado sea estamos abiertos. No, nosotros lo que yo digo es lo siguiente. Yo creo que el presidente Boric se ha encargado de hacer lo imposible, pero obviamente en el mundo las cosas las deshacen las que las hacen. Ya, pero ¿podría Gloria Hood no ser la única que está dispuesta a firmar ese Es que yo creo que Gloria Hood expresa un anhelo que todos habríamos querido tener, pero que el presidente hizo imposible. A ver, yo lo que me pasa a mí... Ustedes podrían también tomar un poco de distancia Oiga, pero si a ver, nosotros a eso y tener, voy a decir, un gesto incluso como de generosidad y de altura de miras en términos políticos. El gesto, por ejemplo, de ahora en la tarde del presidente, de salir diciendo algo que nos parece bien sorprendente a muchos, que el expresidente Sebastián Piñera era un demócrata y que todo lo que hizo lo hizo pensando en el bien de Chile. O sea, a mí lo que me pasa con eso es que yo voy a ser bien transparente con lo que veo, Max. A veces nos cuesta creer con qué presidente nos vamos a encontrar el día lunes en la mañana. Esa es la verdad. ¿Cómo se va a levantar el presidente? ¿Se va a levantar en tono de lo que tú acabas de decir o se va a levantar con la frasecita que se mandó un poquito antes? Algunos personeros de Chile Vamos y le pega a nuestra coalición hoy día. ¿Con qué necesidad? Yo creo que el presidente tiene que captar que él ya no es diputado ni analista político. Él, todo lo que hace, envía señales políticas. Entonces, una de las preocupaciones nuestras es que no sabemos con qué presidente nos vamos a encontrar el día lunes en la mañana. ¿Y a quién le tienen miedo? ¿Que pase qué en ese acto? O sea, usted comprenderá que el presidente de la República, en lo que pudo haber sido una bonita... A ver, yo le voy a contar una cosa a usted como primicia. Nosotros vamos a firmar varios diputados un proyecto de resolución apoyando y digamos, apoyando el plan de búsqueda que ha anunciado el presidente. Y yo sé que eso genera algunas reacciones en mi sector. Pero yo tengo la convicción de que todo lo que colabore a avanzar en verdad es una buena noticia para Chile. Pero que en ese contexto, habiéndonos invitado de una manera poco prolija, como bien dice el diputado Melo, nos haga un emplazamiento, son ese tipo de cosas que para nosotros resultan incomprensibles cuando en paralelo aspira que celebremos un compromiso común. Entonces, esa ambivalencia, Connie, es muy difícil para una oposición que pretende ser sensata. Yo creo que a veces el presidente hace imposible la sensatez de la oposición. ¿Cristian? Mira, todo lo que tú dices, Diego, yo lo he escrito, lo he pensado, lo he dicho, así que no es algo que yo considere descabellado, pero tú tienes una responsabilidad también como diputado. Entonces la pregunta que me surge naturalmente a mí, ¿vas tú y tu coalición, tu sector, a seguir el mismo camino que siguió la izquierda con el presidente Piñera? Ni sal, ni agua, ojo por ojo, diente por diente, no hay reformas, no hay posibilidad de cambio y toda la culpa y toda la responsabilidad de lo que está pasando es del presidente de la República. O sea, eso pasó con la izquierda y yo siento, cuando te escucho, que te veo muy convencido y con la misma, perdona que te lo diga, con la misma soberbia que veía a la generación hoy día en el gobierno con el presidente Piñera, con una suerte de saber todas las verdades reveladas, enjuiciar con todo al que tienen al frente, y creo yo que hay que en algún minuto decir, bueno, está bien, el presidente se equivocó profundamente, etcétera, etcétera, pero lo que estamos pidiendo o lo que se está conversando es firmar 4 puntos súper dibujados. Pero al mismo tiempo, desde ese juicio de que el presidente duerme para la izquierda y amanece para la derecha, chuta, me da la impresión de que de aquí en más no va a pasar nada hasta que la próxima elección presidencial. Sí, yo la verdad que lo veo un poco distinto. Yo más bien creo que esta oposición, que es una oposición que, perdona que redunde, pero que cuando gana con un 62% asiste a la moneda, yo no tengo ninguna duda de si hubiese sido al revés, Estamos no hubiese sido lo hablando mismo. del rechazo. constituyente. Del rechazo. No. Del rechazo. Estamos hablando Ya, del triunfo del rechazo. Ya. Que yo no tengo ninguna duda que si lo que ha acontecido con el caso Convenios hubiese sido al revés, se hubiesen quedado corto con el hashtag renuncia tanto. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que... Eso ya lo sabemos. Pero es que no, porque tú lo que has dicho es una frase que yo, perdona que no te la deje pasar tan así, que es que nosotros le estamos negando la sal y agua al gobierno. En su reforma tributaria, nosotros cuando empieza la tramitación le presentamos 10 puntos que si el gobierno lo hubiese hecho propio en uno, no habríamos a conversar. No acogió ninguno. Y después se sorprende que en la sala se rechace con votos incluso de centro. Entonces, yo creo que nosotros hemos tenido una actitud bastante altruista y bastante generosa con el gobierno. Si lo que nos pasa es que el presidente, y perdona que redunde en eso, en Chile es el que marca los tonos, los puntos, y este presidente tenía un talento lamentable de hacer muy difícil una oposición sensata. Mira, si al final el triunfo republicano con los porcentajes que tuvo tiene mucho que ver con las impericias, con las contradicciones, con un gobierno que pierde
pone a Carolina Toá, la empodera y le quita el piso indultando a 13 personas de contrabando en la recta final del año, que dice que va a buscar la reconciliación, pero que sin embargo hace eco al Partido Comunista y saca a Pato Fernández como lo saca. Oye, si ser sensato para un gobierno tan errático es muy difícil en la oposición. ¿Y qué se hace con un gobierno al que Bueno, le quedan 2 años todavía? Mira, Cristian, aunque tú no lo creas, yo te lo digo. digo con harta franqueza, todas las críticas que intento hacer, y algunas se las hago incluso en privado al presidente, es porque de verdad creo que el presidente, si no capta la profundidad de este tipo de cosas, no vamos a poder conducirnos bien. Cuando tuvimos ese desayuno, y quiero sincerarlo, yo le dije, presidente, usted tiene que aquilatar la profundidad que ha sido para Chile el que usted, en una decisión legítima, pero que yo no comparto, haya transformado el Estado de Chile en el comando de campaña de una propuesta refundacional y que usted haya sido el jefe de campaña del apruebo con lo que significaba esa propuesta. Cuando algunos se sorprenden de la reacción que hoy día acontece en muchos puntos, bueno, es una respuesta a que el presidente de Chile quiso que Chile básicamente se refundara de una hoja en blanco. Ahora, hay un endurecimiento de la centro-derecha en función de lo que fue el resultado de la elección de los consejeros y del triunfo del Partido Republicano. A ver, yo ahí, permíteme una reflexión, Maxa. Ese endurecimiento, y aquí va a hablar incluso republicanos, cuando se ceden en enmiendas, yo me acuerdo que en la convención la mayoría circunstancial no solo no cedía, sino que funaba públicamente al Partido Socialista. Entonces, perdona que haga comparaciones, pero la diferencia es tan evidente. Acá nosotros, y hablo de nosotros por Chile Vamos, con los consejeros que tenemos que son 11, hemos intentado contribuir a tratar de arbitrar las diferencias. Pero yo después de ayer te puedo decir con alta responsabilidad, lo tuiteé hoy día en la mañana, yo siento que hay un sector de la izquierda que sigue creyendo que desde su posición en el Consejo puede seguir disputando cosas como la libre elección en materia previsional, como la libre elección en materia de salud, como la libertad de enseñanza. Y yo creo que si la izquierda de verdad no se da cuenta que ese tipo de cosas ya son patrimonio de la inmensa mayoría de los chilenos, claro que estamos en un problema. En esas cosas no se va a transar, por tanto. O sea, a mí me parece que no es que transemos o no transemos, la ciudadanía no entendería que una constitución en esta coyuntura no reconozca la propiedad de los fondos de pensiones. No tiene presentación ante la ciudadanía una cosa así, y yo creo que esa izquierda todavía sigue pensando que, mira, me acordaba mucho del gobernador de Valparaíso cuando decía, desconozco el Chile que vivo. Bueno, señores de izquierda, el Chile que vive quiere propiedad de los fondos, quiere defensoría de las víctimas, quiere una reacción más fuerte en materia de inmigración irregular. Y bueno, yo lamento mucho que se estén recién dando cuenta. Ahora, usted dice, los chilenos quieren que sea luego 12 de septiembre, pero ¿cómo van a quedar las relaciones entre la oposición y el gobierno el 12 de septiembre si ustedes se mantienen como lo han dicho hasta ahora y no se produce ningún acto en común para el 11 de septiembre? ¿No van a quedar dañadas las relaciones? Yo creo que usted se va a sorprender. Vamos a la pausa y después me contesta, diputado. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Habíamos dejado la pregunta planteada, diputado Chalper. ¿Cómo quedan las relaciones entre la oposición y el gobierno el 12 de septiembre, después de todo lo que ha pasado y después de que, finalmente, si juzgamos hasta hoy día, no va a ser posible la fotografía de, digamos, toda la oposición y el gobierno, no voy a decir tomados de las manos, pero en una declaración conjunta, condenando la violencia, condenando el golpe de Estado, condenando el quiebre democrático, por supuesto la violación a los derechos humanos, en fin, en una postura común? Eso da la impresión que ya no pasó. O sea, ¿cómo quedan las relaciones entre la oposición y el gobierno? Yo creo que respecto al tema 11 de septiembre no va a haber espacio para eso, para ese espacio de conciliación. Pero yo veo que en la agenda de seguridad tenemos el tema de usurpación, pero está en marcha un fast track que está funcionando, no con la premura que uno quisiera, pero al menos hay acuerdo en ciertos proyectos de seguridad que estamos sacando adelante. Pero hay que sacar adelante pensiones. Vamos para allá. En pensiones, y esto lo ha diagnosticado muy bien, bueno, Criteria y otros encuestadores, hay una presión ciudadana por resolver este tema, que yo creo que está haciendo su efecto, y yo soy muy optimista de que se pueda alcanzar un acuerdo en materia previsional y que pronto podamos dar una buena noticia en Chile de que hemos avanzado en esa materia. En el tema fiscal es un poco más compleja la ecuación. Hemos visto en el gobierno una actitud que nos parece favorable de abrirse a no solamente el tema de recaudación, sino que también a tema de permisos, al tema de desarrollo económico. Y por lo tanto yo soy optimista en eso, Connie. Acuérdese de mí, el 12 va a haber mejor ánimo que el 11, porque lamentablemente han cargado el 11, no sé si de toxicidad, de electricidad, ya no sabría decirte muy bien de qué, pero efectivamente no es una cosa muy grande. Si no los vamos a ver el día 11 en la moneda, ¿dónde vamos a ver a la derecha el día 11? ¿Haciendo qué? Eso permíteme dejarlo como algo que... ¿Pero van a hacer algo? ¿Van a hacer algo? Evidentemente. ¿Sí? ¿Va a haber algo? Evidentemente.
Ya, pero es como van a entrar en competencia de, pero digamos, de actos de Castiel. No tendríamos la fuerza, la verdad que no nos da para invitar artistas internacionales y nacionales, pero sí decirte que obviamente la derecha chilena va a reafirmar sus compromisos democráticos, va a reafirmar su compromiso en materia de respeto a los derechos humanos. ¿Y la derecha chilena incluye a republicanos en ese acto o en esa conmemoración? O sea, yo espero que toda la derecha chilena y también los sectores de centro izquierda y izquierda, tengamos un consenso a esta altura de que nunca se pueden violar los derechos humanos, ni aquí ni en otros países, porque usted se acuerda que aquí algunos tienen ciertas vicisitudes. Segundo, obviamente, respeto a la democracia. Tercero, respeto al Estado de Derecho. Cuarto, condena a la violencia. Y para mí, muy importante, fomento la dignidad de la persona humana en cada una de sus dimensiones. Ya, se lo pregunto porque los republicanos no estuvieron nunca dispuestos ni a sentarse a tratar de, digamos, de llegar a un acuerdo. De llegar a un acuerdo y firmar un acuerdo transversal. O sea, no estuvieron en esa discusión. Mire, yo lo que veo del Partido Republicano en el Consejo Constitucional, quiero ser súper justo porque aquí a veces se construye una caricatura, yo he visto una voluntad de construir acuerdos muy valorables, muy importantes. Yo no recuerdo a la izquierda... Sí, pero me refiero a un acuerdo para, digamos, sobre ciertas posturas unitarias acerca de lo que pasó en la dictadura, con el golpe de Estado, el quiebre de la democracia. Bueno, yo por lo menos lo que observo en Chile Vamos, que por lo que yo puedo responder, porque soy dirigente de esa coalición, es que en esto no hay ninguna vacilación y hay un pleno compromiso con esos principios. Diego Chalpen, diputado, secretario general de Renovación Nacional, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Max Colodro, Cristian Valdivieso, como siempre, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.